Seguridad y calidad de la atención en el PROCET. Bueno, como bien es conocido, el informe Errores Humanos nos presenta justamente la importancia de la calidad de la seguridad de la atención. Hace énfasis en la construcción de un sistema de salud seguro, pone la seguridad en la cabeza de la agenda sanitaria y de cada uno de los países. Bien es conocido bastante las situaciones, como por ejemplo las que tenemos en la diapositiva. Por una parte, situaciones tan trágicas como le amputaron la pierna equivocada a una paciente, o situaciones de otros ámbitos como es la catástrofe de Chernobyl, en donde justamente las investigaciones sugieren que probablemente no existían reportes de los errores que se iban realizando durante el periodo de funcionamiento y finalmente termina en esta situación. No existía retroalimentación ni planes de mejora al respecto. La importancia de la implementación de la calidad y la seguridad de la atención tiene que ver mucho con la implementación de la cultura de la calidad, que básicamente son un conjunto de valores, creencias y actitudes que están compartidas dentro de una organización, en este caso de salud, que promueve la mejora continua de la atención y la minimización de los riesgos para los pacientes. Su objetivo principal es garantizar que los servicios de salud sean, por una parte, seguros, efectivos, oportunos, eficientes, equitativos y claramente centrados en el paciente. Por ejemplo, en la imagen que tenemos en la diapositiva menciona los 15 correctos de la aplicación de medicamentos, que parte desde la higiene de manos, pasa por lo que es el paciente correcto, entre otros aspectos como registrar usted mismo la administración de medicamentos y finalmente educar al paciente y a la familia. Inicialmente o años atrás se enseñaban solamente 5 correctos, claramente estos han ido aumentando con el tiempo y tiene que ver justamente con la lógica de ir haciendo más segura cada una de las acciones y atenciones de salud que proporcionamos los profesionales. La calidad y la seguridad de la atención en el programa de tuberculosis tiene que ver con un servicio que debe ser efectivo, eficiente, equitativo y seguro. El objetivo básicamente va a ser reducir la morbilidad y la mortalidad asociada a la patología, y la seguridad del paciente es un componente esencial, ya que los errores en el manejo de la enfermedad o del tratamiento en sí pueden tener consecuencias graves. Algunas de las estrategias para fortalecer la cultura de la calidad y la seguridad, primero que todo, tiene que ver con implementar programas de capacitación en relación a la seguridad del paciente, promover el uso de checklists y protocolos clínicos, establecer mecanismos de notificación y aprendizaje de eventos adversos sin ser punitivos y fomentar el trabajo en equipo y la mejora continua de todos los niveles de la organización. Hay que tener en cuenta que dentro de la cultura de calidad, la mejora continua de los procesos debe estar siempre presente, el trabajo en equipo y la colaboración, el compromiso del liderazgo, la infraestructura y mejora de la calidad, orientación al cliente y la autonomía de los empleados. ¿Cuáles son los principales desafíos de la seguridad del paciente con tuberculosis? Primero, identificación de los casos presuntivos de tuberculosis. Desde ahí inicia el proceso básicamente. Toma de la muestra oportuna de forma correcta. Inicio oportuno del tratamiento de la enfermedad tuberculosa y de la infección tuberculosa latente. Administración correcta de los fármacos desde el punto de vista de la fase intensiva, fase de continuación y un cumplimiento de los ajustes en caso de situaciones especiales. Esto incluye también el registro, que debe ser correcto, completo y bajo la administración supervisada del tratamiento. Por tanto, jamás debe ser autoadministrado. Otro de los desafíos tiene que ver con el cumplimiento de los controles mensuales desde el punto de vista médico y de enfermería, que permiten ir evaluando mes a mes la situación del paciente desde el punto de vista clínico. Esta evaluación tiene que tener una mirada integral. Debe existir un control bacteriológico mensual en relación al inicio del tratamiento. Debe existir un estudio adecuado de los contactos. Los traslados deben ser de manera adecuada también entre establecimientos, con comunicación y coordinación de manera oportuna.
El rescate de la contrarreferencia post-control en policlínico por el especialista clínico es fundamental, ya que en esta instancia es que se dan los lineamientos de algunos manejos puntuales que pueda tener el paciente y obviamente la detección precoz de algunas reacciones adversas a fármacos, que debe ser realizada tanto por el personal TENS, personal de enfermería y también personal médico. ¿Cuáles son los errores más frecuentes? En el caso de nosotros, claramente la medicación, y por ello es importante prevenirlo. En esta tabla de un documento adaptado del ISP, menciona que dentro de los diferentes procesos pueden existir algunas causas de errores en la medicación. Por ejemplo, la selección y adquisición, excesiva variedad de medicamentos, falta de control del etiquetado previo a la selección del medicamento. Desde el punto de vista de la prescripción, falta de información acerca del paciente y de los medicamentos que debe recibir, incumplimiento de procedimientos establecidos, lapsus, despistes, sobrecarga de trabajo y en el caso de nosotros también se agrega el desconocimiento de la norma técnica vigente de tuberculosis. Transcripción y validación, prescripciones ilegibles, incorrectas o ambiguas, falta de información acerca del paciente y los medicamentos, similitud en los nombres de los medicamentos, por ejemplo, tenemos la rifampicina y la rifampicina, tienen nombres muy similares y eso nos puede llevar justamente a algún evento adverso, interrupciones o distracciones frecuentes. En relación a la dispensación, el envasado y el etiquetado similar o incorrecto, sistema de dispensación deficiente, no automatizados, sobrecarga de trabajo. Podríamos también agregar en este punto que no exista trazabilidad desde el punto de vista de la dispensación y finalmente la administración del fármaco. Administración, confusión de la identificación de los pacientes, falta de información sobre los medicamentos, problemas en los equipos o dispositivos de administración, envasado y etiquetado similar o incorrecto, monitorización del tratamiento, segmentación del sistema sanitario, falta de sistemas informatizados de seguimiento y claramente también está la sobrecarga de trabajo. Entre ellos, el error más frecuente entre los fármacos, por ejemplo, esto tiene que ver con un análisis que hicimos el año 2023 y parte del año 2024. Y de los errores más frecuentes tenemos la administración de un comprimido de dosis fijas combinada al paciente, cuando en realidad son 4, tanto en la fase intensiva como en la fase de continuación, en un paciente que obviamente está dentro del peso. Entregar el tratamiento de un mes para la casa en un caso índice, teniendo en cuenta que no se puede realizar ya que este es un tratamiento estrictamente supervisado. Administrar 3 meses de tratamiento en vez de 6. Administrar solo 2 meses de quimioprofilaxis en vez de 6 meses, en el caso de la isoniazida autoadministrada. Administrar rifampicina en vez de rifapentina. Administrar menos dosis de la fase inicial o no ajustada de acuerdo al peso del paciente actual, sin control bacteriológico, administrar trisemalena en vez de tratamiento diario, inicio diferido del tratamiento en caso de índice, teniendo en cuenta que una vez que un paciente se diagnostica, el tratamiento debe iniciarse no más allá de 24 horas, administrar dosis erradas en el paciente renal con ajuste de tratamiento y parcializar el tratamiento, es decir, la dosis debe darse toda junta una vez al día y se comete el error de parcializar cada 8 horas, cada 12 horas, entre otros. Algunas estrategias de la prevención del error de medicación, implementación de protocolos que estén estandarizados desde el punto de vista del tratamiento, que aborden cada uno de los aspectos del proceso de la administración, desde la adquisición, prescripción, dispensación, finalmente la administración y registro, capacitación continua al personal sobre la administración segura de medicamentos, sobre todo al personal TENS, uso de listas de verificación para la prescripción y administración de fármacos, supervisión farmacológica y notificación temprana de los efectos adversos hacia el profesional médico y al equipo de tuberculosis, sistema de prescripción electrónica para minimizar los errores humanos desde el punto de vista, por ejemplo, la letra elegible o las dosis incorrectas. Dentro de lo que es la calidad, la seguridad y la atención, tenemos que mencionar justamente el modelo del queso suizo de James Reason, que explica cómo los errores ocurren debido a fallas múltiples en distintos niveles del sistema de salud. Por ejemplo, aplicado al programa de tuberculosis, la primera capa podríamos tener la importancia de contar con protocolos de tratamiento. La capa 2, la capacitación del personal. La capa 3, la supervisión y la adherencia.
La capa 4, el reporte y análisis de los eventos adversos, que permite identificar fallas y mejorar el proceso antes de que ocurra el error. Y la implementación de barreras de seguridad como el doble chequeo, listas de verificación, la misma tecnología. Separación física de los medicamentos que tienen nombre similar, que estén claramente identificados, entre otros. Y cuando todas las barreras tienen fallas simultáneas, obviamente un error puede llegar hacia el paciente. Pasamos de un peligro, un riesgo, a finalmente un daño. Por lo tanto, fortalecer cada una de las capas es clave para la seguridad y prevención de este tipo de errores. Deben existir siempre claridad en los procesos, quiénes son los responsables, cuáles son los roles y los flujos. Dentro de lo que es la revisión de eventos adversos, cuando estos ya han ocurrido, tanto eventos adversos como eventos centinela, es clave poder identificar nodos críticos dentro del proceso. Por ejemplo, este es un proceso que no se relaciona directamente a tuberculosis, pero no lo ocupamos como ejemplo. En la primera parte del proceso existen medidas preventivas de control. ¿Sí o no? Si la respuesta es no, ¿es necesario el control en esta fase para asegurar inocuidad? Si la respuesta es sí, modificar fase o proceso, la fase del proceso. Si la respuesta es no, este es un alto riesgo. Si existen medidas preventivas, por ejemplo, la parte 2 del proceso se ha sido especificada, concebida la fase para eliminar o reducir el nivel aceptable de probabilidad de que se produzca un peligro. Si no es así, podría producirse una contaminación con peligros identificables en niveles superiores o aceptables. Entonces tiene que ver con una serie de preguntas que nos vamos haciendo en relación a las diferentes etapas del proceso para finalmente identificar si estamos frente a un nodo crítico que no esté siendo abordado y que pueda ser productor de un error o un evento adverso. Dentro de los documentos que hemos ido desarrollando el programa, nosotros utilizamos este reporte de eventos adversos de manera interna. Esto es independiente de las normativas y documentos que definan desde el punto de vista de los reportes de calidad y de eventos adversos centinelas en sus instituciones. Para el programa de tuberculosis nos sirve este tipo de documento, que es el reporte A3. Primero que todo tiene que ver con el título y la descripción del problema. ¿Cuál es el problema que se debe resolver? ¿Por qué es relevante abordarlo? Frente al evento adverso centinela que hayamos tenido. La situación actual e impacto. Uso algún gráfico, dato o evidencia para describir el estado actual de la situación. ¿Cuáles son las causas o síntomas del problema? Evaluación del impacto, consecuencia en la salud del paciente, repercusión en la calidad del servicio, impacto en la seguridad del personal de salud, si existió algún costo económico de recursos. Los objetivos de mejora que se deben plantear ojalá sean con la metodología SMART. Esto quiere decir que sean objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido. Que apunten a la reducción del riesgo de recurrencia del evento adverso, que exista una optimización de procesos asistenciales. Y el análisis lo vamos a hacer de acuerdo al protocolo de Londres. Este protocolo lo divide en 7 categorías principales y identifica factores relacionados con el paciente, que deben analizar cada uno de los puntos que contiene este acápite, factores relacionados con el equipo de salud, factores relacionados a la tarea y la tecnología. Posteriormente voy a mencionar otro de los factores que están en la lámina siguiente. Y una vez que se identifican, cuáles serían las opciones de mejora del plan de acción, posibles soluciones y estrategias para abordar el problema, selección de la mejor opción basada en el impacto y la factibilidad, qué acciones se realizarán en cuánto tiempo, dónde, cómo y quién, implementación, el plan debe estar un plan detallado que tenga responsables, fecha y recursos necesarios, y los indicadores propuestos desde el punto de vista de resultados y aprendizaje, como la medición del impacto en la solución implementada y la reflexión sobre los aprendizajes y ajustes si es necesario. Este reporte debe tener claramente un responsable y una fecha de reporte. Dentro de las otras acápites que revisa el protocolo de Londres están los siguientes: factores del ambiente de trabajo, factores de organizaciones y de gestión, factores institucionales externos y también algunos factores latentes.
Dentro de lo que es el modelo de la organización y de causalidad de eventos adversos, tenemos que tener claro que existen aspectos desde el punto de vista de la cultura de la organización y eso van a ser fallas latentes, como por ejemplo decisiones gerenciales o procesos organizacionales que estén armados de acuerdo a esta forma de trabajo. Algunos factores contributivos que van a ser por parte del paciente, la tarea de la tecnología, del individuo que está realizando la acción, del equipo, del ambiente, tienen que ver con condiciones que predisponen a ejecutar acciones claramente inseguras. Y posterior a ello vamos a tener las fallas activas, en donde la acción insegura se hace real, en donde hay acciones negligentes, omisiones y que conllevan finalmente al error. Es por lo tanto, deben existir estas barreras y defensas desde el punto de vista físico, administrativo, humano y natural para que no se desarrolle el suceso o el evento adverso. ¿En qué consiste el protocolo de Londres? Ya lo mencionamos dentro de lo que es el reporte. Analiza varios de los factores desde el punto de vista del paciente, el equipo de salud, el ambiente de trabajo, factores organizacionales y de gestión, factores externos. Y lo más importante es que se usa para analizar incidentes tanto en hospitales, centros de salud, con el fin de comprender qué ocurrió, por qué ocurrió y cómo prevenir estos eventos similares en el futuro. Debe existir una recolección de la información, revisión de los registros clínicos, entrevista a los profesionales involucrados, análisis del contexto en que ocurrió el evento, la identificación del problema, descripción clara y objetiva del evento adverso, análisis de los factores contribuyentes, se identificaron errores humanos o fallas sistemáticas, clasificación de los factores según las categorías mencionadas, propuesta de soluciones y medidas preventivas, como el desarrollo de estrategias para reducir los riesgos, cambio en los protocolos, realización de capacitaciones, optimización de recursos. Y la implementación y el seguimiento, aplicación de las mejoras y monitoreo, claramente su efectividad en la reducción de estos eventos adversos a lo largo del tiempo. Para poder trabajar un plan de mejora, ya mencionábamos que debe ojalá contar con los objetivos SMART bajo esta modalidad y acciones desde el punto de vista correctivo y preventivo, modificación de protocolos, guías clínicas, capacitación y sensibilización, implementación de listas de verificación y doble control, uso de tecnologías de seguridad, alarma, registro electrónico, entre otros, reforzamiento de la cultura de seguridad del paciente hacia el equipo. Responsables y plazos, tiene que existir una asignación de responsables por cada acción, fechas de ejecución y seguimiento, coordinación con comités de calidad y seguridad, indicadores de seguimiento y evaluación desde el punto de vista de la medición de la frecuencia de estos eventos similares post-intervención, evaluación de cumplimiento de protocolo, encuesta de percepción de seguridad del paciente, auditorías y revisiones periódicas. Y también de algunos levantamientos de lecciones aprendidas desde el punto de vista de la documentación de buenas prácticas, difusión de aprendizaje en reuniones clínicas o boletines internos y estrategias para mantener las mejoras en el tiempo. Esa ha sido la clase de hoy y les dejo el link para la realización del test.